Buenas tardes a todos, un placer saludaros desde Ciudad de México. Hoy tenemos como webinar, hablaremos sobre el sector fotovoltaico en México, ¿no? Por ello tenemos hoy la presencia de la Asociación Nacional de Energía Solar de México, ¿no? ANES. Es una asociación que tiene más de 40 años, que ha impulsado la transición energética mediante el uso de las energías renovables. Es una asociación civil y pertenece a la Sociedad Internacional de Energía Solar. Uno de sus objetivos es, entre otros, es proporcionar un foro para discusión de ideas y la divulgación y promoción de la utilización de la energía solar en México. Así que, por un lado, bueno, bienvenidos, ANES. Tenemos aquí presente a la presidenta, a la doctora Carla Cedano, que es la presidenta y académica del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Buenos días, Carla. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí. Estamos muy contentas de poder enlazarnos con ustedes. Sí. Y Muy bien, me dices, muchísimas ¿empiezo gracias. de una vez? Y luego, ¿Presento? Okay. Sí, no, voy a presentar primero también a Izaskun Goñi. Tenemos aquí presente por parte del Gobierno de Navarra, que es la directora general de Política Empresarial, Proyección Internacional y Trabajo. Buenas tardes, Izaskun. Arratsaldeon, muy buenas tardes en Navarra, muy buenos días en México. Gracias, Izaskun. Pues, sí, perdón. Sí, lo Continúa, que Izaskun. pensaba dar saludar un poco a la contraparte en esta reunión mexicana y iniciar un poco la reunión. No sé si tenías tú previsto decir algo más. No, simplemente hacer la introducción y ya daríamos paso, si quieres decir Izaskun algo, pues daríamos paso ya a digamos, al webinar con la participación de la doctora Carla Cedano, ¿no? Como presidenta de ANES. Muy bien, pues yo quiero agradecer muchísimo a la Junta Directiva de la Asociación de Energía Solar de México que hayan aceptado esta invitación. Estamos pues con mucho interés, con mucha expectativa de escucharles. Y bueno, pues también muy agradecidos de que nos acompañen tantas personas de la Junta Directiva, la presidenta Carla Cedeno, Ángel Mejía, el secretario de Asuntos Industriales, Gilberto Sánchez, secretario de Legislación, y Marisol Oropesa, secretaria de Asuntos Internacionales, y Rafael Carmona, secretario de Innovación Tecnológica y Emprendimiento. Y todas estas personas, además, tienen sus responsabilidades, veo aquí en la lista, industriales. Pero bueno, por hacerlo breve, me remito solo a su especialización dentro de lo que es la asociación. Nosotras somos del Gobierno Regional de Navarra y somos las personas que promovemos el Plan de Internacionalización de las Empresas Navarras. Navarra es una región muy industrial y trabajamos con unos poquitos países y entre ellos está México, por supuesto, y vamos también conociendo los sectores de actividad en los que creemos que más podemos aportar nosotros o que tenemos oportunidades también de colaborar. Y uno de ellos es el de las energías renovables. Navarra es una región que a nivel europeo fue pionera en la industrialización de la generación de energía eólica, ¿vale? Y bueno, pues las grandes compañías europeas líderes hoy pues tienen sus raíces en Navarra, como es el caso de Nordex Acciona, de Siemens Gamesa Renovables. Y también tenemos pues, otras compañías importantes que se han ido desarrollando a lo largo de todos estos años de componentes y de otro tipo de tecnologías para las energías renovables y, por supuesto, también tenemos nuestras empresas de energía solar, de fotovoltaica más concretamente. Y, bueno, pues todas ellas están agrupadas en un clúster que está haciendo una gran labor
La formación del clúster no es bastante reciente, aunque llevamos muchos años trabajando en las energías renovables. El clúster como tal pues tiene como 4 años y bueno, pues desde el gobierno estamos pues muy agradecidos por la interlocución y el dinamismo que le dan al sector industrial y la colaboración para que entre todos podamos sacar el máximo rendimiento en nuestras políticas públicas, sobre todo, pues eso, en un mercado global, a la internacionalización, también en la innovación. Y bueno, pues decir también como dato así un poquito para que nos conozcan algo en esta brevísima presentación, bueno, pues que somos de las regiones más avanzadas en Europa en generación, en potencia de energía renovable en proporción a nuestra capacidad total, ¿no? El 53,4% de la generación eléctrica en el año 19, que es el último balance que tenemos, fue generado por energías renovables. Y dentro de las energías renovables un 10% es fotovoltaica. Y bueno, pues la cuota de energías renovables en el consumo final de energía es del 21,41% en el 19, cuando el objetivo en Europa era llegar al 20%, con lo cual lo habíamos pasado ya unos años antes. Bueno, por lo tanto, creemos que tenemos cierta especialización, pero claro, encantados de escuchar una asociación como la suya porque, claro, tienen ustedes pues muchísima capacidad también y muchísima experiencia industrial. O sea que, sin más entretenimiento, le voy a ceder la palabra a la presidenta Carla Cedano. Muchísimas gracias. Quería ver si me pueden permitir compartir la pantalla. Tengo unas pequeñas diapositivas y les agradezco mucho la bienvenida. Nos encanta la idea de tender lazos con Navarra. Sabemos, nunca he visitado Navarra, debo ser muy precisa, pero no, esperemos que después de esta pandemia tengamos oportunidad de conocer sus bellos espacios. Eso ya pasará, ¿no? Lo primero que les quiero decir es que ANES efectivamente es una asociación que empezó desde la academia hace más de 40 años, 44 para ser precisas. Resulta que en la Asociación Nacional de Energía Solar, lo que fue un grupo de académicos que vieron que había un tema interesante en los temas de energía solar y decidieron juntarse, que es muy estilo académico, 1980s, se juntan, crean la asociación, pero siempre, y me gustó mucho y agradezco la palabra, en México usamos mucho la palabra vinculación, siempre con una vocación vinculadora, de tender puentes para crecer un sector industrial que no existía. Porque el sector solar hace 44 años era un laboratorio buscando hacer celdas solares y calentadores de agua solar, ¿no? Ahí era el sector. Entonces, este grupo de visionarios crean esta asociación y vamos avanzando con los tiempos, al grado de que, como ven, empieza siempre son sin fines de lucro y mucho del tema era crear una política energética para promover el uso de la energía solar. Era convencer a las autoridades de que este era un tema en el que había que invertir y que incentivar. Y se hizo bastante efectivamente, al grado de que podemos tener aquí un poco una descripción de cómo está la ANES. Y tenemos un grupo con científicas y científicos, profesionistas, personas de la industria, estudiantes y, digamos, aliadas de las energías renovables. Y hablamos de renovables en general porque aunque ANES definitivamente es solar, desde el principio, como no había ninguna atracción de renovables, se incorporaban en ANES otro tipo de energías. Y curiosamente, y ahora lo van a ver al final de nuestra presentación, estamos regresando a esa lógica inicial. Pero bueno, también se trataba de hacer una discusión de ideas, de comparar resultados y de fomentar el uso de la energía solar, muy conscientes de que hacía falta que más gente supiera las bondades de las energías renovables, en particular de la solar. Esa era gran parte del trabajo. Hoy día tenemos más de 600 personas asociadas, por supuesto, científicos, profesionales industriales, estudiantes, sociedad civil, y somos la asociación más importante en México en términos de promoción, divulgación, desarrollo y también capacitación. Hacemos mucha capacitación del sector profesional para temas de renovables. Tenemos presencia en toda la República y, bueno, también somos parte de esta asociación internacional que al final nos genera conocimiento y redes de cooperación. Los objetivos centrales de ANES ahí lo tienen, como pueden ver, sí está relevante y por eso lo puse el primero. Queremos integrar a quienes fabrican y comercializan equipos que aprovechan energías renovables. Eso es importante tener cerca al sector. También proponer iniciativas que le dan más valor y que generemos alianzas
para que mejoremos la competitividad del sector. También somos un espacio donde orientamos tecnológicamente y estratégicamente tanto a la sociedad como a nuestros asociados. Nos preguntan cosas estratégicas y por eso esta reunión es tan importante ahora para nosotros, ¿no? Y por último, ser un referente, o sea, que seamos un órgano de consulta. Y recientemente, hace un mes, me tocó, como presidenta de ANES, hacer una presentación en el Parlamento Abierto. Nuestra Cámara de Diputados abrió un par de días de discusión sobre esta controvertida ley de la industria eléctrica y su reforma, y nos invitaron a participar para hablar sobre eso, ¿no? Entonces, somos un organismo de consulta también, ¿no? Más temas en el asunto, tenemos un foro anual que siempre promovemos mucho porque es nuestra semana donde nos reunimos, ahora va a ser virtual y ahí está nuestro póster, siempre suele ser la primera semana de octubre, estamos tratando de mantener la tradición y es una semana en la que realmente tenemos un foro para la discusión de ideas. Y hay área industrial, hay área académica, hay para los jóvenes estudiantes y también hay para sociedad civil que conozca qué es la energía solar y entra a nuestros espacios de exhibición. En la modalidad virtual, pues vamos a tratar de, y por eso les queremos invitar, nos gustaría tener más participación de otros países, otras asociaciones, porque queremos aprovechar la virtualidad del evento debido a la pandemia, ¿no? Y bueno, muy concretamente les quiero platicar exactamente de este consejo directivo que me toca a mí presidir. Soy el 21, cada consejo directivo dura 2 años y tenemos un interés muy claro en fortalecer la regionalización. Y la razón de esto es que, como ustedes saben, la gran ventaja que tiene la energía solar, también la energía también la eólica, pero hoy voy a hablar de la solar, es que permite los esquemas de generación distribuida, permite que generemos local y consumamos local. Y entonces encontramos dinámicas sociales, económicas, políticas que son mucho más favorables para nuestra industria que si estamos buscando un impacto nacional ante la confusión que claramente nos tiene en esta reunión, ¿no? Y para esa regionalización tenemos secciones regionales constituidas desde siempre en ANES y tenemos 9 secciones ahora vivas que están formando capacidades para la excelencia del sector. También integrando localmente ecosistemas sustentables, encontrando proveedores, instaladores, personas que mantengan, personas que capaciten, comercialización de los equipos de manera local y están trabajando con los gobiernos estatales y municipales, ¿no? Con la provincia, con la región, para poder integrar cadenas de valor regionales que abonen a una industria más sustentable. Y a esto le llamamos colaborar localmente para tener un impacto conjunto de manera global. También, otra gran propuesta que tiene este Consejo Directivo, a mí me tocó presidirlo desde octubre del año pasado, es impulsar actividades por igualdad de género en toda la membresía y por lo tanto en la industria. Estamos haciendo diagnósticos actuales sobre cómo están las cosas y asesoramos y acompañamos a nuestra membresía para que tengan temas de inclusión de género, que busquemos una mayor participación de las mujeres. Actualmente estamos entre el 25 y el 34% de mujeres en el sector solar. Queremos que haya más porque creemos que tenemos que generar entornos más seguros para todas las personas, hombres y mujeres en la industria. Y a esto le llamamos como colaborar para ser parte de la construcción de otro mundo, donde otros mundos puedan que ver, ¿no? Estas otras visiones del mundo. Y una tercera vía es la innovación. La innovación, pero en toda la cadena de valor. Y aquí quiero hacer un énfasis muy claro en trabajar soluciones para la descarbonización de la industria. Trabajamos mucho el tema de calor solar, más allá de electrificación fotovoltaica. Sin duda, un gran sector es la electrificación fotovoltaica, pero no dejamos del dedo del renglón y tenemos a los líderes en calor solar. En un momento hablará Ángel Mejía con ustedes sobre eso. También tenemos asuntos sociotécnicos. Estamos haciendo innovación para atender temas de pobreza, vulnerabilidad energética y atender la democratización de la energía. Esto último pensando en que entre más conocimiento tengan las personas de su gestión energética, más fácil va a ser que adopten esquemas de generación distribuida para poder atender sus necesidades energéticas en lo local, en sus casas, en sus comercios, pero incluso en sus parques industriales y comunidades. Y aquí le voy a ceder la palabra a Rafael Carmona, porque también estamos hablando de innovación colaborativa y emprendimiento creativo. Rafa, por favor, si quieres platicar algo. Claro que sí, Carla. Muchas gracias. Bueno, pues brevemente yo solo quisiera hacer énfasis que uno de los principales ejes de este Consejo Directivo va enfocado a temas de innovación, ¿no? Estamos viendo avances tecnológicos impresionantes que día a día pues, nos sorprenden con temas de digitalización, de Internet of Things, de inteligencia artificial, en fin, el tema de almacenamiento también va a pasos agigantados junto con el tema de movilidad sustentable.
que sin duda están muy vinculados a generación con renovables, ¿no? Si queremos realmente tener movilidad sustentable, pues tenemos que enverdecer la matriz energética. Y esas son parte de las iniciativas que estamos tratando de impulsar desde la Secretaría de Innovación. Y el tema de colaboración es bien importante, ¿no? No solo estamos buscando implementar estas nuevas tecnologías, sino también ayudar en el proceso de desarrollar estas nuevas tecnologías, ¿no? Hay mucha capacidad de desarrollo tecnológico aquí que sin duda necesita impulsarse. Esta vinculación industria-academia, que es algo que la ANES ha hecho durante muchos años, es algo que también estamos fortaleciendo. Y obviamente la internacionalización, ¿no? Tanto la atracción de empresas extranjeras como la salida de empresas nacionales hacia mercados europeos, estadounidenses, en Sudamérica, son áreas de mucho interés para nosotros, ¿no? Entonces, en buena medida estamos buscando no solo alianzas para traer esas tecnologías, sino cómo vincular las tecnologías que se están desarrollando aquí en México con las tecnologías que pueden estar ustedes desarrollando en Navarra y buscar estos alianzas tecnológicas, ¿no? Que permitan que estas nuevas tecnologías, estas startups, que en su gran mayoría son empresas nuevas, pues tengan áreas de oportunidad pues mucho más efectivas, ¿no? Muchas gracias, pues, Rafael. Muy gracias. amable. Sí, no, muchas gracias. Y aquí también, en esos temas, justo para hacer alianzas y para construir puentes, somos parte de otros entornos, no solo nuestra Semana Nacional es en la que trabajamos para hacer difusión, estamos colaborando muy fuertemente con Intersolar México y aquí Marisol Oropesa es la que nos puede comentar sobre esto. Muchas gracias, Carla. Probablemente ya algunos de ustedes conozcan la Expo Intersolar, proveniente de Alemania, la original es en Múnich. Es una serie de exposiciones y conferencias de las más importantes en el mundo para la industria solar y sus socios. Tenemos diferentes Intersolars ahora en diferentes continentes. Tenemos en la India, tenemos en los Emiratos, tenemos en Estados Unidos, en Brasil y ahora en la Ciudad de México. Yo colaboro directamente con ellos, entonces, bueno, aquí tenemos la vinculación ahora también con ANES. El evento en México se celebró por primera vez en 2019. Tuvimos una muy buena respuesta, a pesar de que fue una especie de proyecto piloto, pero dada el potencial que tiene el mercado solar en general, pues ha sido un evento que se decidió mantener. Ahora para el 2021 lo esperamos poder llevar a cabo de manera presencial o híbrida en septiembre, del 7 al 9 de septiembre, en uno de los centros de conferencias más importantes de México, que se llama el Centro Citibanamex, en la Ciudad de México. Tocaremos los temas de energía solar fotovoltaica, almacenamiento de energía y también calentamiento y refrigeración solar, como bien lo menciona Carla, uno de los puntos que la asociación también apoya. El piso de exposición tendrá pues stands y pabellones, incluyendo un pabellón europeo. En caso de que empresas de Navarra quieran participar, pues adelante, nosotros estaremos muy contentos de recibirlos en México. Aquí les dejo los contactos de las personas que les pueden dar toda la información acerca de cómo pueden participar, ya sea que estén en España o en México. Tenemos 2 socios que les pueden dar la información conveniente. Además, tenemos el 19 de mayo un congreso digital donde podrán también saber un poco más acerca del mercado solar mexicano. Y bueno, esperamos contar con su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Y justo, ¿no? Hablando de las preguntas que sé que tienen, ya quiero entrar en materia porque sé que esta es parte de la ansiedad y estoy aquí replicando la pregunta que tienen sobre cómo podemos orientar. Hablábamos de que en ANES hacemos orientación, ¿no? El proceso que siguen los individuos y las entidades. Y en eso había una pregunta muy concreta sobre temas de off-grid en espacios rurales y electrificar techos solares, ¿no? Solar Home Systems. Entonces, aquí le quisiera dar la palabra a Gilberto Sánchez y a Javier Romero, que son nuestros especialistas en el tema. Adelante, por favor, para resolver estas inquietudes de nuestros amigos y amigas de Navarra. Javier, ¿comienzas con este tema o empiezo yo? Tienes ahí tu micrófono apagado, Javier. Si quieres, empieza, Gilberto. Va, bueno.
Respecto al tema de la electrificación rural, la cobertura en México del sector eléctrico es muy amplia, tenemos una cobertura de más del 99%, sin embargo hay pequeñas comunidades rurales que están aisladas debido a la composición del país, donde están aisladas y ya hay algunos mecanismos a través de gobiernos estatales y el gobierno federal que tienen programas donde se está llevando la electrificación a través de sistemas aislados, ¿no? Esta generación se está llevando a cabo a través de sistemas fotovoltaicos en su gran mayoría, con algo de almacenamiento, pero está limitado al acceso a una cantidad limitada de energía durante el día. No se está considerando todavía poder satisfacer todas las necesidades las 24 horas y se está electrificando a manera de limitar las necesidades básicas por el momento, ¿no? Están creándose licitaciones, también la empresa productiva del Estado, la Comisión Federal, está llevando a cabo algunos de estos proyectos que los están licitando de manera particular. No sé si quieres aportar ahí algo, Javier, por favor. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí mencionaban los alcaldes, aquí serían presidentes municipales el puesto, pero la realidad es que terminan siendo programas federales, lo más bajo sería estatales, y difícilmente estaríamos pensando que un alcalde pudiera estar relacionado en las especificaciones de los equipos, ¿no? Ya lo mencionó Gilberto, también la CFE tiene programas de electrificación rural. Como bien dice, pues todavía no, ahí batallamos con la pobreza energética porque son muy básicos, es para lo que alcanzan este tipo de equipos, pero bueno, obviamente ustedes están interesados en la parte comercial y pues estaríamos pensando que este tipo de necesidades y que este tipo de alcances y los objetivos y requisitos que tengan estos sistemas, pues sí tienen que estar más del lado federal de la CFE, inclusive de los programas estatales, ¿no? Por ahí va la decisión de compra más que en los alcaldes, y obviamente pues también ahí tenemos una ley federal de adquisiciones que hay que respetar, también hay leyes de adquisiciones locales. En México básicamente tenemos 3 procesos en los que puede adquirir la autoridad. Está la licitación, que como todos entendemos, bueno, pues hay unas bases y si cumplen las bases y cumplen los requisitos como empresa, puedes entrar en la licitación. Posteriormente, si el monto es menor o de plano no se inscribieron suficientes postores para la licitación, pues hay una invitación restringida que es normalmente a 3 o más empresas, pero si tampoco se cumplen esos requisitos, pues ya es una adjudicación directa. La realidad es que hemos visto en estos programas, pues difícilmente van a ser por licitación, por el tipo de especialidad en el tipo de producto que se busca licitar. Probablemente pueda ser en una invitación a 3 o más participantes o en una adjudicación directa. Muchas gracias, Javier. Así es. Y aquí quisiera yo añadir, hay una inquietud sobre la facilidad o no de redactar especificaciones. Como tenemos ya algunas normas y hay todo un sistema, una estructura y hay unidades de inspección, entonces realmente en gran medida este tipo de normatividad existente es a la que se aplican las leyes. Sin embargo, los procesos de licitación. Sin embargo, algo que sí quiero añadir es que al Instituto de Energías Renovables, en el que yo laboro de día, vamos a decir así, independientemente de mi presidencia, a veces sí nos consultan, y también a la ANES la consultan, pero normalmente la ANES prefiere no ser parte de quien aconseja estos procesos de licitación para no impedir que haya un conflicto de interés con los asociados. Sí, lo que es muy natural es que nosotros refiramos a expertas o expertos en los sectores académicos para que esas personas asesoran los procesos y no parezca que estamos interviniendo, haciendo un cabildo indebido. Pero sí les puedo asegurar que afortunadamente, pues digamos, sí hay esos procesos, pero como bien dice Javier, están muy limitados, no son grandes aún, no es algo que sea política pública todavía, y es parte de la razón por la regionalización que les comentábamos. Nos importa mucho tener estos cabildeos locales con los gobiernos estatales
que ya tiene sus agencias de energía, sus comisiones de energía, y estamos participando activamente en esta administración para tener una voz y un voto en esos comités como Acción Nacional y que se incentive aún más la incorporación de energías renovables en el sector. Eso sería por ahí. También hablaron una pregunta muy concreta sobre el futuro de las energías renovables. Y aquí lo que yo quisiera es pedirle a Ángel Mejía para que platique un poco si estamos pensando en un futuro 100% renovable y en gran medida sí creemos que tenemos que pensar en calor solar. Y aunque sé que el interés primario de ustedes es fotovoltaica, sí quisiera que nos regalara unos minutos, 1 minuto y medio, Ángel Mejía, platicándonos de la importancia de la descarbonización de la parte industrial en México con sistemas solares. Ángel, ¿tu micrófono? ¿O no estaba Ángel? Sí está Ángel, pero me parece que no estaba en el primer grupo que entramos antes de Sí, todos los... a lo mejor se nos quedó por ahí. Bueno, si no, de todas formas, afortunadamente me sé muy bien el speech de Ángel, entonces lo que les puedo decir es que México, y también sé que se lo sabe Marisol, México es líder a nivel internacional en proyectos de calor solar de proceso. Entonces tenemos una experiencia, no solo en número de proyectos, sino también en capacidad instalada. En capacidad instalada nos gana China, pero pues China gana a todo el mundo porque todo es masivo, ¿no? Pero el número de proyectos tenemos más en México. Y las empresas, de las 10 empresas líderes en temas de calor solar, 3 son asociadas nuestras y Ángel Mejía es una de ellas, Invective Power, Módulo Solar con Daniel García es otra, también Daniel es parte de nuestro consejo, y tenemos acá Solar. Entonces, realmente tenemos una empresa que está, una industria en temas de calor solar que está pujando por lograr descarbonizar el sector industrial. Ahora, regresando a los temas fotovoltaicos, también creemos que la industria puede llegar, o México puede llegar a ser 100% renovable con una mezcla energética. Ellos nos les comentaba que queremos regresar a las raíces de la ANES. ANES antes agrupaba a gente con biomasa, eólica, solar, geotermia. Y la razón conceptual era, y así se los digo tal cual, la razón que se daba era que el sol es el responsable de todas las energías renovables. Al final, las mareas, el viento, la biomasa, entonces pues todas son solares en el inicio, ¿no? Yendo un poco más y hablando más en serio, estamos conscientes de que para un mix energético 100% renovable necesitamos un mix energético. Ninguna de nuestras energías puede sola con el paquete y por eso es que estamos integrando ahora temas de sistemas híbridos, almacenamiento y haciendo este tendido de redes con otras asociaciones del sector para que de manera conjunta hagamos un frente para defender la importancia de las energías renovables en México y estamos trabajando en eso. Y esto también hablamos de construir solvencia sustentable. Y a lo que nos referimos aquí es que tenemos que dejar de hablar en términos estrictamente monetarios, aunque sabemos que la energía solar es la más barata, ¿no? La energía eléctrica, y también la energía térmica es más barata cuando hacemos los cálculos. Si además añadimos el tema de la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente, pero también la generación de empleo y además el cumplimiento de acuerdos internacionales como parte de la sustentabilidad internacional. Entonces, sin duda alguna, la apuesta debe ser por las energías renovables. Esa es la agenda que tenemos en la ANES y con eso estamos trabajando cabildeo todos los días. Y pues ahí cerramos en una colaboración más, construyendo un sector que sea digno y que promueva el bienestar de toda la gente, especialmente de las más vulnerables, como vemos, en temas off-grid, en temas de incorporación al sector renovable. Y toda la intención es que las personas puedan gestionar su energía. A nosotros en particular no nos encanta el término prosumer. El término prosumer regresa al consumismo y a decir que compro y vendo energía. Creemos que es más interesante hablar de la gestión energética. Las personas tenemos que asociarnos y gestionar la energía para entonces tomar decisiones más inteligentes desde la demanda, ¿no? Para también entender mejor la propia generación local. Entonces, esa es lo que nosotros vemos en la ANES, con eso estamos trabajando y tenemos un tema de continuidad muy interesante. El vicepresidente de ANES no está con nosotros hoy, pero Rafael García trabaja en red con nosotros desde hace muchos años. Entonces, queremos darle continuidad a estas medidas para que no cambiemos de lógica cada 2 años, sino que en los siguientes 4 años estas sigan siendo las intenciones y más que las intenciones, los resultados y los esfuerzos de nuestra asociación, ¿no? Y pues con eso los dejo. Muchas gracias. Son nuestros correos de contacto oficiales. Aquí estamos todas las personas que intervenimos el día de hoy en orden estrictamente alfabético de nombre propio. Y pues estamos listos para cualquier duda, pregunta o comentario. Carla, muchas gracias por tu intervención. Simplemente digo, teníamos aquí un par de preguntas y digo, si podíamos concretar brevemente por parte de vosotros.
Y como sabéis, trasladamos las preguntas, ¿no?, de algunas de las empresas navarras, Claro. y es si que les gustaría saber cuál es la visión de la asociación ANES respecto a la política energética de México y su repercusión sobre el desarrollo fotovoltaico. Mira, ahí te lo contesto muy rápido. Efectivamente, ahorita hay todo un debate sobre cómo están las reformas a la ley de industria eléctrica, porque se está pensando, y en términos de lo que nos toca, quiero ser muy cuidadosa. En términos de generación distribuida, el impacto de las reformas no hay tal. O sea, no está escrito en ninguna parte de la reforma, independientemente de que la pararon los jueces, hacia generación distribuida fotovoltaica, no hay una coma que impide el desarrollo de ese sector. Eso me parece que es muy importante ponerlo en la mesa. Sé que hay confusión y pero no hay nada que lo impida. Sí hay un tema en un acuerdo que se publicó hace casi un año sobre cuidar la confiabilidad de la red eléctrica, pero ustedes entienden que hay que cuidarla. Pues si algo nos importa a los fotovoltaicos es que la red eléctrica funcione bien, porque si hacemos generación distribuida y no la cuidamos, pues nos quedamos sin red todas las personas. Y nos piden cumplimiento estricto de la normativa, que me parece que es muy razonable, y nos piden que tengamos inversores que se permitan comunicar y que puedan ser monitoreados y controlados por el centro de control, ¿no? Lo cual pues también es razonable porque al final las instalaciones eléctricas pues forman parte de un tejido, ¿no? Entonces, en estricto sentido, y ahí hablo de generación distribuida, que en México está definida hasta 500 kilos. Aunque es superior a 500 kilos, ya no es generación distribuida para México, y además también en la lógica de generación local, consumo local. Lo que sí es un tema en esta ley es que está cambiando el orden de despacho, básicamente, ¿no? Y está preferenciando la generación de la energía generada por nuestra compañía pública sobre otras fuentes, ¿no? En ese sentido, en las otras fuentes, yo soy la optimista, y ahorita le voy a pedir a Javier y a Gilberto que tomen la palabra, yo soy la optimista, y de las otras fuentes no genera el Estado, primero va la renovable y después va la de ciclo combinado. Entonces, entre los males, el menos. Ahora, lo que es un hecho es que eso en términos de nuestro bienestar y el tema de la energía limpia nos pega. O sea, no estamos de acuerdo con eso. Estamos proponiendo de manera conjunta, de varias formas, que eso no suceda, pero aquí quiero ser muy cuidadosa. Eso se trata de las instalaciones que están pensadas en que CFE les compra la energía para distribuirla entre sus usuarios, ¿no? Eso es lo que está ahorita en tribunales y en periódicos, y etcétera. Ahí está la cosa. Nosotros, como Acción Nacional, sí estamos conscientes de que hay que cuidar a la CFE, pero cuidar invirtiendo en ella, no mandándola al pasado, pues, no haciéndola aún más retrógrada y protegiéndola de manera que no le permita un crecimiento hacia la energía renovable. Y en ese sentido nos hemos manifestado, hemos platicado así con los diputados y los senadores, y lo que es cierto es que esta ley, esta reforma a la ley, pues ahora está detenida. Por el momento, en principio, todos los actos que parecía que se iban a detener, pues no se pueden detener. El comercio, las relaciones internacionales tienen que seguir como están, debido a lo que se acaba de publicar. Incluso la Secretaría de Energía publicó el día de ayer, Javier, tú me puedes decir, Javier y Gilberto, ayer publicó que efectivamente suspenden los efectos de su reforma publicada, pero que no puede entrar en vigor porque judicialmente está ahora todo detenido, ¿no? Esa es la visión que tenemos, y yo estoy segura que Javier y Gilberto pueden comentar algo más al respecto. Si quieres tomo la palabra. En efecto, digo, de entrada no tenemos ninguna afectación a la generación distribuida. La generación distribuida, como la conocemos, con los esquemas de medición neta, net billing y venta total, siguen. Yo me quedaría un poquito más preocupado por net billing y venta total, por un tema de precios marginales locales, pero lo que más nos importa y lo que más hemos conectado, que es generación distribuida con medidores bidireccionales, pues no tiene ninguna afectación. Ahora bien, la reforma que nosotros pues apodamos la ley combustóleo, pues tiene otros efectos. La realidad es que en México se está produciendo mucho combustóleo en las refinerías, y pues ya no saben qué hacer con este combustóleo porque no se puede vender internacionalmente. Antes se vendía para transporte marítimo, ya también hay una nueva regulación que tampoco se puede vender por allá. Pues, entonces, como no se puede almacenar y ya lo que se pudo almacenar ya está almacenado, pues se tiene que quemar, ¿no? Y pues al ser tan ineficiente, tan costoso, tan contaminante, pues nadie te lo acepta, y los únicos que pueden quemarlo es la propia CFE.
Entonces, con esta urgencia de seguir produciendo en las refinerías inclusive buscar producir todavía más en las refinerías, pues necesitaron hacer esta modificación que a todas luces es contaminante, inconstitucional y va en detrimento de los tratados internacionales que tenemos para alcanzar nuestras metas de energías renovables y obviamente de combate al cambio climático, ¿no? Dicho esto, repito, no afecta en la generación distribuida. La realidad es que probablemente como está no lleguen nunca a aplicarse, porque como bien lo mencionó la doctora Sedano, pues ya hay suspensiones definitivas mientras duren los juicios de amparo, que son estos juicios que buscan no afectar principios constitucionales y que buscan que no se les afecte básicamente a los que presentan el amparo, pero en este caso en específico es un amparo muy peculiar porque como los jueces que lo están resolviendo son de competencia económica, ellos consideraron que si se los otorgan este beneficio del amparo solamente a quienes presentan el amparo, pues también habría ahí un tema de desigualdad en competencia y no habría un piso parejo en los generadores, por lo que la aplicación es general, que normalmente no pasa esto, y eso inclusive fue lo que más le enojó al Ejecutivo Federal, ¿no? al presidente Andrés Manuel López Obrador. Dicho esto, ¿qué esperamos? Bueno, pues probablemente en algún momento pues, trate de ya hacer las cosas como deben de ser, por lo menos jurídicamente, que es con una reforma constitucional, pero pues, no sabemos si tenga el poder o el cabildeo político necesario para lograrla, ¿no? Entonces, creo que estamos ahorita parados en esta situación, y él ya lo ha mencionado, ahora sí quiere negociar, ¿no? Lo malo es que en lo personal yo considero que la legalidad pues no se puede negociar, ¿no? No puedes estar negociando con CFE este tipo de acuerdos, y ellos tienen que respetar la inversión tanto nacional como extranjera que se ha hecho en generación y en generación limpia, ¿no? Entonces, por ahí la realidad es que yo considero que ninguna empresa debería estar buscando mayores inversiones en el mercado eléctrico mayorista, en el mercado de gran escala, pero con el potencial que tiene la generación distribuida, los sistemas aislados, pues México puede seguir creciendo muchísimo en el sector fotovoltaico. ¿Por qué, para añadir el comentario de Javier, por qué esto fue a nivel de los jueces en materia de competencia? Porque esta ley viene a modificar un esquema de adquisición de energía por parte de la empresa productiva de Estado, que es la que mayor comercializa energía, que es la CFE, ¿no? Donde le atribuye la facultad de renegociar sus contratos actuales y él decidir con quién puede negociar. Antes estaba obligado a adquirir las coberturas de energía a través de unas subastas que eran abiertas y que había mucho más transparencia, ¿no? Hoy con esta modificación lo que se pretende es que esa misma empresa empiece a renegociar los contratos actuales, añadiendo ahí una figura de compromiso de entrega física, y pues nos resta la transparencia y creemos que puede abonar también a temas de corrupción que se puedan llegar a suscitar, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas. Referente al tema de la oportunidad del sector de renovables para México, bueno, sigue vigente, no se tocó nada ni ningún impacto hay sobre la generación distribuida, como bien lo menciona la doctora y Javier, referente a centrales eléctricas con capacidad menor a 500 kilos de potencia, pero también existe un gran mercado que luego lo dejamos un poquito de lado, que es el abasto aislado y la generación local, que son centrales eléctricas que se instalan en los centros de consumo y la energía se consume ahí mismo, ¿no? Tampoco se toca por ahí, no hay ninguna restricción por ahí, entonces creemos que existe un gran potencial. ¿En dónde está ese gran potencial? En generar la energía donde se consume. Y eso es lo que desde ANES vemos que se debe de seguir impulsando, porque también entendemos las carencias que tenemos en las redes de transmisión y distribución. Entonces, aprovechar la generación en el sitio, consumirla ahí, creemos que abona a tener un mejor sistema eléctrico. Y un poquito con lo que comenta Gilberto, pues tampoco es que esté muy regulado. O sea, si tomamos en cuenta ejemplos como Chile, donde el límite es 300 kilos, bueno, pues nosotros estamos mejor con 500, pero la realidad es que allá hay mucho más abasto aislado
y hay mucho más también sistemas que no están regresando, porque pues esa parte no tiene límites, está altamente regulada y no pasa nada. Y cuando vas por encima de estos 300 kilos, bueno, pues simplemente no estás regresando, ¿no? O no estás interconectado a la red. Y eso está faltando mucho en México, pero es un tema que se ha visto con la Comisión Reguladora de Energía. Sin embargo, la Comisión Reguladora de Energía está operando con el 30% de personal de lo que venía siendo hace 2, 3 años, ¿no? Entonces, ahorita no tienen la capacidad para estar haciendo estas nuevas regulaciones, por lo que también nos están dejando un poquito al lado este crecimiento y este potencial que tiene México, ¿no? Siempre nos preguntan, bueno, ¿cuándo va a ser el boom fotovoltaico en México? Nos encantaría que fuera este año el que viene, pero por este tipo de cuestiones a veces se retrasa este crecimiento en un país que tiene un potencial enorme, ¿no? Muy bien, entonces, por parte de ANES, muchas gracias a la doctora, a la presidenta y a todo el equipo. De acuerdo, os invitamos a quedaros porque ahora, bueno, vamos a tener 2 casos de éxito de empresas navarras del sector fotovoltaico. Entonces, vamos a dar paso al siguiente panelista, que es Pablo Vicente. Pablo Vicente es el responsable comercial de Eosol en México. Eosol es una empresa especializada en servicios de desarrollo para proyectos de energía renovable, para servicios de ingeniería y operación y mantenimiento. Pablo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Joy. Bueno, lo primero, pues yo llevo mucho tiempo escuchando hablar del tema de la reforma, la famosa reforma de la LIE, y la verdad que no puedo más que agradeceros el discurso que habéis dado ahora, Gilberto, Javier, Carla, porque la verdad que son cosas que si no lo escuchas directamente pues, como vosotros, ¿no? Del ANES, pues es lo que se sobreentiende, ¿no? En lo que se va viendo, pero al final pues no tienes esa confirmación, ¿no? Y al final yo suscribo a cada una de las palabras que habéis dicho. Creo que las renovables, pues bueno, sí que es cierto que está afectando a los grandes proyectos, las medidas políticas que se están tomando, también por, como comentáis, pues por determinadas por ciertos temas, pero las renovables no solo se acaban ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo también uno de los pasos a seguir, y creo que además Sancho lo secundará igualmente porque ellos también están en los mismos temas, es la generación distribuida, como comentabais, y los proyectos en abasto aislado, ¿no? Entonces, bueno, simplemente ese agradecimiento a vuestra exposición, que para mí ha sido muy útil, y luego pues también agradeceros desde Eosol al Gobierno de Navarra, ¿no? El hecho de poder contar con nosotros para este tipo de eventos. Y bueno, pues para que nuestra experiencia pues le sirva a otros para tener éxito o para lanzarse a la piscina y apostar por un país como México, ¿no? Y tampoco me quiero olvidar de darle las gracias a Enel Cluster, que al final es el que nos ha introducido en este evento y ha hecho esa labor tan importante, ¿no? Pues de ir uniendo a las empresas que estamos involucradas en el sector. Entonces, bueno, dicho eso, probablemente de los que estáis aquí, pues muy pocos nos conozcan, ¿no? Y en gran parte, pues lo comentaba también al inicio, ¿no? Es un poco por culpa nuestra, ¿no? Hemos permanecido un poquito aislados y muy enfocados en los mercados internacionales, y pues hasta el último año no hemos tenido mucha presencia en los medios o en las redes. Pero la realidad es que, bueno, somos una empresa navarra, llevamos dedicados al sector de las energías renovables desde el 2008, y a día de hoy contamos con 450 profesionales en plantilla, ¿no? Todos ellos no, principalmente enfocados al sector de las energías renovables, contando con más de 150 ingenieros aquí en nuestra sede de Pamplona, y pues afortunadamente también contando prácticamente con el mismo número de profesionales dedicados a las renovables en México, ¿no? Ha habido años en los que en México, desde luego hasta este último año, México era más relevante para nosotros en cuanto al número de gente y expertos que teníamos en el sector. Para nosotros México ha sido y es un país muy importante, ¿no? Entonces, bueno, nuestro recorrido, nuestro caso, ¿cómo empieza, ¿no? Nosotros empezamos, como comentaba yo, como desarrolladores de grandes plantas, ¿no? Y ese es el motivo que nos llevó a México allá por el 2010-2011, y al final, pues bueno, ahí iniciamos nuestra carrera como desarrolladores de proyectos, inicialmente con una planta de 17 megavatios, en la región de Durango, TAI Durango 1, que fue, si no me equivoco, la primera planta conectada al sistema interconectado mexicano, y luego ya realizamos diferentes proyectos escalando un poco el tamaño, ¿no? Pero vimos que el mercado fue cambiando
que las grandes empresas empezaron a incurrir en el mercado, y entonces pues lo que nos tocaba a nosotros era reinventarnos y aprovechar todo el conocimiento que habíamos adquirido para convertirnos en prestadores de servicios para las grandes empresas del sector, ¿no? Entonces, bueno, como comentabais, en México nosotros prestamos servicios de diferentes categorías. En concreto hacemos ingeniería para grandes proyectos e infraestructuras de evacuación, tanto líneas como subestaciones. Realizamos también labores de supervisión de obra especializada para proyectos de renovables y otro tipo de proyectos. Tenemos una división también de automatización y control. Tenemos un SCADA propio que monitoriza y opera las plantas de renovables que tenemos en México. Está ahora mismo instalada más de 1 giga en el país. Y luego también hacemos la operación y mantenimiento de los proyectos, en el que contamos con un equipo de 80 personas en México, ¿no? Entonces, podríamos decir, desde luego, desde nuestra perspectiva, ¿no?, que estamos en una posición privilegiada para entender un poco pues bueno, cómo se encuentra el país ahora y cómo afecta a las diferentes fases de los proyectos, ¿no? Entonces, sí que había una de las preguntas que se comentaba, que era un poco cómo veíamos la situación del país nosotros, ¿no? Yo creo que la descripción que habéis hecho era muy buena y si tuviéramos que resumirla en una palabra, yo creo que sería incertidumbre, un poco, ¿no? Es lo que se tiene ahora con respecto a los grandes proyectos de renovables. Como habéis comentado, es un tema de gobierno, ¿no? Es como el principal caballo de batalla ahora mismo para los grandes proyectos, son estos cambios en la LIE que se están produciendo, que efectivamente parece que solo afectan a los grandes proyectos, porque las políticas al final pues, se están enfocando, como comentabais, en fortalecer las empresas nacionales, ¿no? Pero aunque es cierto, yo también tenía anotado, ¿no?, el dar el punto, lo mismo que habéis comentado, ¿no?, que al final es cierto que esas medidas se están intentando tomarse, pero la realidad es que no están caminando, ¿no? Y entonces con el tema de los amparos pues se están frenando todo este tipo de movimientos para cambiar la ley eléctrica, y esto hace que ahora mismo parezca que México no es el país más atractivo en invertir en renovables, ¿no? Pero como comentaban nuestros compañeros de ANES y igualmente lo vemos nosotros, tenemos que entender que las energías renovables pues, no se acaban en los grandes proyectos. Y tal y como está la ley mexicana, los proyectos de net metering, yo creo que también lo ha comentado Javier, si no me equivoco, son muy atractivos porque tienen unos condicionantes que hacen que el tema del banco de energía al final es kilovatio por kilovatio, no solo tiene que ser el consumido y cuando viertes a red te lo devuelven al precio de mercado. O sea, quiero decir, tiene unas virtudes muy grandes y hay que apostar por la generación distribuida en el país y tiene un largo recorrido, ¿no? Y luego yo creo además, hablabais, ¿no?, del gran potencial que tiene México. Pues nosotros, también lo ha comentado Izaskun al principio, ¿no? España y en concreto Navarra, pues fuimos punta de lanza en renovables y después de ser punta de lanza, pues nosotros también pasamos a la cola, ¿no? Y otra vez, a día de hoy, pues ha vuelto el boom de las renovables a España y somos uno de los países con mayor poder de atracción para la inversión, ¿no?, en este tipo de proyectos. Entonces, pues México el potencial lo tiene y lo va a seguir teniendo. O sea, al final es uno de los 5 países con mejor radiación del mundo, por lo que es absolutamente impensable creer que no se va a poder utilizar este bien en un futuro. Entonces, además se le suma, ¿no?, tiene una demanda energética muy grande y que encima sigue creciendo cada día, por lo que necesita de energía. Entonces, es muy interesante el apostar por la generación distribuida, porque como comentaban ellos, hay un problema con las infraestructuras eléctricas en México. Al final están obsoletas y son un poco escasas, ¿no?, para las necesidades que hay. Y la generación distribuida va a servir de ayuda también a que con proyectos pues la energía se genera donde se consume. Con proyectos de este tipo se va a poder descongestionar un poco la red y eso va a ayudar también al crecimiento y al no tener que invertir tanto en esas infraestructuras, ¿no? Pues lo único que hay que tener en cuenta ahora, pues que es un momento complicado para estos grandes proyectos. Porque el potencial de México y en general para las renovables no va a cambiar y acabará imponiéndose en el tiempo. No sé si será, como comentabais, si será ya o será un poquito más adelante, pero seguro que acaba volviendo pues estas oleadas que ha habido de inversión, ¿no?, con todas las subastas. Entonces, ¿hacia dónde se está moviendo el mercado? Pues hacia estos proyectos que comentamos, ¿no?, ya sea en proyectos pequeños inferiores a 500 kilovatios, que son esos proyectos que a nosotros nos están llegando como empresa y en los que estamos participando y trabajando, porque las empresas privadas en México
pues con esa incertidumbre también, ¿no? de la inestabilidad eléctrica y de avanzar hacia la sostenibilidad, pues están apostando por estos proyectos. Y luego, pues los grandes clientes para los que hemos estado trabajando son los que sí que, pues por su capacidad y su potencial, realizan la inversión en este tipo de proyectos de gastos aislados que comentabais para otras empresas pues de mayor tamaño, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, ¿cómo vamos a pasar nosotros estos años, ¿no? o esta etapa de incertidumbre que os comentaba? Pues gracias a Dios tenemos contratos de operación y mantenimiento que son de largo plazo, son a 20 años, por lo que nosotros no vamos a salir del país. Seguimos viendo que tiene un potencial enorme y nos da muchísima estabilidad. Y luego para nosotros la parte más crítica, y sí que esto aquí me gustaría atender también a la organización, porque nosotros estamos ahora mismo apostando por la innovación. Contamos con un equipo de ingeniería, nos ha costado 4 años montar este departamento, un equipo de confianza y con experiencia, y por supuesto no nos vamos a permitir el lujo de perderlo, y hemos optado pues, por apostar por mantener este equipo, ¿no? Entonces estamos realizando proyectos para toda Latinoamérica con equipos de ingeniería para Latinoamérica desarrollada en México con un equipo internamente mexicano, y atendiendo tanto estos proyectos pequeños como los grandes proyectos de autoconsumo, ¿no? Y sí que nos gustaría y vamos a intentar trasladar esa innovación que se está dando en los proyectos, todo el tema del hidrógeno verde y demás proyectos, el intentar llevarlos de alguna manera en México. Entonces, toda colaboración que veáis que podemos tener, nosotros contamos con un equipo muy potente y encantadísimos de poder colaborar con vosotros en lo que necesitéis y de intentar mover, pues de alguna manera buscar esas soluciones de innovación, ¿no? entre ambas partes y colaborar. Y aunque la situación es complicada, pues bueno, por lo menos nosotros hemos percibido un espíritu de colaboración muy grande entre las empresas del sector. De hecho, bueno, nosotros mismos estamos colaborando con Fotona, como ya hemos comentado antes, y analizando propuestas en conjunto. Al final, pues nosotros no atacamos esos proyectos que comentabais, ¿no? Off-grid, pues porque al final nosotros en temas públicos no hemos participado mucho, pero sí que en el ámbito privado esa colaboración la estamos viendo, ¿no? Y entonces, pues bueno, también nos gustaría, además de poder colaborar con empresas como Fotona, como con Infeteam o como Acciona, y poder trabajar pues con una institución como vosotros allí y ver, pues bueno, si el conocimiento que nosotros tenemos desde hace tanto tiempo en energías renovables y las capacidades que tenemos, podemos hacer algo bonito también en México con vosotros, ¿no? O sea, que ahí contar con nosotros. Al final, pues bueno, básicamente ese es un poco nuestro caso en México. No sé si alguno tiene alguna duda o lo que sea y por supuesto, pues lo mismo que le tendemos la mano a la ANES o que hablamos con Fotona, pues cualquier empresa de las que estén en el webinar o que conozcáis que tenga alguna duda y nosotros podamos apoyarles, pues oye, encantadísimos de poder tenderles la mano y oye, ver si podemos avanzar en una cosa o en otra. Y eso es un poco lo que Pablo, muchas gracias. Sí. Sí. Pablo, muchas gracias por tu presentación. Luego tenemos un par de preguntas para ti y para Fotona, ¿de acuerdo? Entonces, si quieres, vamos a dar paso al último panelista, que es Sancho Herbiti, subdirector general de Fotona México. Fotona es una empresa navarra especializada en energía solar fotovoltaica. Buenos días, Sancho. Hola, muy buenos días a todos. Encantado de saludaros y gracias por permitirnos participar en este webinar. Encantado de conoceros a todos. Había oído hablar de ANES, pero no tenía el gusto de ver a nadie. Y el gobierno de Navarra, pues bueno, soy navarro, entonces le conozco bastante. Y a Pablo, pues ya hemos hablado mucho, largo y tendido. Y eso, como decía él al principio de su presentación, ojalá que salgan las cosas adelante y podamos pues trabajar más todavía. Yo voy a hablar un poco de Fotona. Ahora al principio, Fotona es una empresa navarra que se fundó en el año 2005. Estamos presentes en Francia, bueno, aparte de España, en Francia, República Dominicana y aquí en México. Esto por orden de llegada. Aquí en México llegamos en finales del 2014. Y bueno, nosotros estamos especializados sobre todo en generación distribuida para gran industria, o sea, de industria de gran consumo. Voy a poner, si me permiten, una presentación que, bueno, tiene ahí 3 o 4 fotos de lo que hemos trabajado aquí en México. Y ahí va.
A ver. Esto, por ejemplo, esta foto es del último trabajo que hemos hecho así grande, que es en el Hotel Catalonia, que está en Costa Mujeres, a 20 kilómetros de Cancún. Como les decía, en total tenemos más de 650 instalaciones fotovoltaicas realizadas entre España, Francia, República Dominicana y México. Lo que nos diferencia de los EPCistas de la competencia, pues es eso, sobre todo la antigüedad. Nosotros tenemos un proceso constructivo diferente en el que mediante una preselección de paneles conseguimos el 100% de eficiencia de cada central solar que construimos. Luego el tercer punto es que monitorizamos, debido al gran número de instalaciones que tenemos realizadas, nosotros todos los días del año se hace monitorización del comportamiento de la central que hemos instalado. Ahí en Pamplona, en la sede central, tenemos a 3 personas que están todo el día mirando cómo se comporta cada central. Y debido a estos 3 puntos, en el año 2011 obtuvimos la ISO 9001 y la 14001. Entonces serían más o menos los 4 puntos que tal. Y bueno, estos son de nuestros principales clientes aquí en México. Como veis, es eso, gran industria y también educación. Con Cruz Azul, el hecho divertido, por así decir, es que la primera instalación, que es esta que está aquí abajo, esto es en la fábrica de sacos que tienen ahí en Tula de Allende, en Hidalgo, está cerquita de aquí de México, a 1 hora de la Ciudad de México. Esto se hizo en el año 2018, el retorno de la inversión iba a ser, bueno, nosotros siempre que hacemos una cotización damos el retorno de la inversión aproximado y bueno, salía altísimo, pero bueno, al final pues se convenció, se compraron la instalación, se instaló. Ya a los 6 meses vinieron a pedirnos esta segunda instalación, que es la que está aquí arriba, es el centro comercial que está casi enfrente de la fábrica de sacos, diciendo que ya habían amortizado esta primera instalación porque la Semarnat a ellos, las cementeras, son de las empresas que más contaminan del mundo. Y entonces la Semarnat todos los meses les atosigaba a multas. Y con la instalación de esta central, que es una gota del océano de consumo que tiene, solo cubre poquísimo. Pero debido a esta instalación se ahorraron 100 millones de pesos en multas y con eso nos pagaron las 2 instalaciones en un solo tacazo. Y luego la Universidad de Anáhuac, que es de los Legionarios de Cristo, en España tienen una sede que es la Universidad Francisco de Vitoria, que está en Madrid. Y bueno, pues ellos tienen aquí un montón de campus y colegios, etcétera, etcétera. Y bueno, pues les tenemos a ellos de clientes. Y todos estos están hechos mediante la generación distribuida, que lo que dicen es eso, hasta 500 kilovatios puedes instalar lo que quieras. Esta, por ejemplo, son de 625 kilovatios pico, porque, bueno, como bien sabrán, pueden apretar las tuercas al inversor y generar un poquito más de lo que te dice la ley, siempre y cuando la potencia del inversor no supere los 500 kilovatios. Y bueno, estas ya son más chiquitas. Luego Santiago Eraso, que muchos de aquí le conocen, él es muy católico y entonces está muy metido, le gusta mucho ayudar a la Iglesia Católica y pues bueno, se ha hecho mucha instalación en conventos de religiosas, en la tercera vicaría, que es donde vive el obispo de la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Y estos, bueno, son vídeos que tenemos que lo he editado. Respecto a las preguntas que nos enviaron, como ha dicho Pablo, nosotros tampoco nos presentamos mucho en el sector público porque hubo malas experiencias al entrar en México y pues bueno, rechazamos casi siempre entrar con el sector público. Entonces no tenemos mucha idea de tal. Sí hemos hecho instalaciones en off-grid, sobre todo, pero es para, por ejemplo, en la laguna de Bacalar, que está cerca de Cancún, que eso, que ahí no llega la red eléctrica y entonces pues se está poniendo de moda el hotel ecológico y para tener energía pues nos piden instalaciones de este estilo y pues bueno, se ponen las baterías y tal, pero eso siempre en el sector privado, en licitaciones no nos hemos metido. Luego la segunda pregunta, pues nosotros, gracias a Dios, a nosotros no nos ha afectado nunca la ley, siempre anduvimos tranquilos. El problema que se ha tenido que con los clientes futuros pues estaba todo ya muy avanzado y al salir esta ley se han asustado y han frenado bastante la instalación de la central solar. Pero bueno,
gracias a lo como ha comentado Anes, ha comentado Pablo, tiene fácil explicación y bueno, pues ya les estamos volviendo a meter en el redil, como popularmente se dice. Y nosotros, pues claro, en México, como bien han dicho los tres ponentes anteriores, sí le vemos un crecimiento bastante abismal, porque pues eso es de los países que más irradiación solar tienen, que hay mucha industria, por ejemplo, en Centroamérica todos los productos que se consumen, o la gran mayoría, están fabricados en México. Entonces, pues ahí donde más industria. Es más, precisamente nosotros, Fotona se mudó a México debido a que estando en Dominicana, Santiago Eraso, el presidente de Fotona, conoció a un mexicano y le recomendó que vinieran a México porque si estaban funcionando bien en Dominicana, pues en México les iba a ir mejor debido a que hay más industria, más gente, más consumo y pues bueno, que se podría sacar mucho más negocio. Y dicho y hecho, o sea, aquí se vende muchísimo más que la sucursal que tenemos en Dominicana, se trabaja mucho más y tal, debido por tamaño, no porque seamos mejores o peores. Entonces, aquí una vez que se quiten las restricciones y se pueda trabajar con más tranquilidad, pues yo creo que el crecimiento va a ser un boom enorme, en el que se calculan, el otro día que estuvimos hablando con los de Canadian Solar, fabricantes de paneles que están en la representación aquí, y nos decían que ellos calculan que México va a ser durante 5 años el exponente mundial de la generación distribuida. Entonces, pues... Y luego, el año pasado, en febrero, precisamente estuvieron aquí los de la... Bueno, estuvo el director legal de la CFE y bueno, nos tuvo que dejar abruptamente porque el tío se tenía que ir corriendo al Congreso de los Diputados porque parecía que se iba a sentenciar la ley de... O sea, se iba a ampliar la ley de generación distribuida. En vez de poder generar 500 kilovatios, se podría aumentar a 1 mega. Eso lo pararon, porque ya sabemos por qué, al gobierno que quería frenar las renovables y pues bueno, fue un golpe duro porque aquí hay muchas empresas que consumen, o sea, necesitan instalaciones de mucho más de 1 mega y no se puede hacerles esa instalación por culpa de las restricciones que tiene ahí. Pero parece que está la intención de aumentarlo a más potencia la generación distribuida. Entonces, pues bueno, el futuro se ve que va a ser bastante bueno para las renovables y en especial para la solar en autoconsumo, en generación distribuida. Y pues bueno, no queda más que ponerme a la orden, como ha hecho Pablo, y lo que necesiten aquí estamos para cualquier cosa. Esta es su casa, como dicen aquí en México, y a la orden. Muchas gracias, Sancho. Tenemos antes de, podéis intervenir cualquiera para hacer preguntas por el chat, pero teníamos aquí para Pablo y para Eosol y Fotona, en concreto, creo que lo habéis dicho, pero bueno, a ver si con más detalle. Nos están preguntando empresas navarras que nos gustaría saber la visión tanto de Fotona como de Eosol respecto a la situación del país y cuáles son sus planes a corto plazo. Y otro punto interesante sería saber cómo creen que van a reaccionar sus principales clientes en México ante la situación actual. Pablo, Sancho, ¿nos podéis contestar brevemente? Gracias. Sí, si quieres empiezo yo, Sancho. Al final, bueno, yo he intentado preparar un poco lo que iba a decir para tratar de responder a estas preguntas un poco en el discurso, ¿no? Básicamente nosotros en el corto plazo, lo que os comentaba, estamos enfocados en la parte de generación distribuida, ya sea a través de los grandes clientes con los que trabajamos, pues trabajamos con empresas como Grupo México, Acciona o Iberdrola o Engie, que al final son pues grandes agentes de la energía a nivel mundial que están presentes en México y al final pues ellos están llegando a grandes proyectos de autoconsumo mucho mayores de lo que nosotros podemos atacar y en ese sentido nos posicionamos como compañeros de viaje en sus proyectos, ¿no? Entonces yo creo que eso responde un poco a dos de las preguntas. ¿Cómo vemos a nuestros clientes?
Pues en concreto a los de la parte de energía, a los grandes clientes de ingeniería o de supervisión de obra, pues lo que vemos es que poco vamos a hacer de grandes proyectos, pero es ahí donde se van a posicionar ellos. Los grandes desarrollos que tenían cabida en las subastas, pues ya no van a caber, pero la generación distribuida en ese formato de abasto aislado, yo creo que está en su mano y están más que capacitados para hacerlo, y yo creo que ellos son los que van a liderar ese tipo de instalaciones, y pues nosotros como compañeros de viaje en eso. Luego, por supuesto, la operación y mantenimiento de los activos que ahora mismo ya se encuentran en operación. Y bueno, los pocos que quedan por entrar en operación ahora, que están ahí con el CENACE a ver si consiguen la interconexión, pues intentar ganar esas licitaciones y ver si podemos ampliar nuestra cartera de proyectos en los que operar y mantener. Y poco más. Y un poco eso, por lo menos ese es nuestro posicionamiento. Y luego atender, por supuesto, pues otros proyectos de Latinoamérica, pues para mantener el conocimiento del equipo. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Luego, bueno, teníamos también para Anes también una pregunta que, aunque también, bueno, creo que lo habéis estado hablando y demás, pero así siendo concretos, nos preguntaban que les gustaría conocer la situación de las energías renovables en México y escenarios futuros, así como los retos de la fotovoltaica actual en México. Gracias. Rafael, ¿o quieres que aporte? Bueno, aporto yo. El tema de la situación de las renovables, estamos en una zona privilegiada. Definitivamente tenemos mucha capacidad para generar tanto energía fotovoltaica, solar térmica, como lo comentaron también, y también eólica. Tenemos también un buen recurso hidráulico para mantener generación hidráulica a través de hidroeléctricas, etcétera, ¿no? Entonces, creemos que las condiciones que tiene México privilegian al crecimiento de las energías renovables. Sin embargo, también, como lo dijo la doctora, tiene que haber un mix para poder tener un sistema eléctrico confiable. No podemos basar todo en renovables si no tenemos el soporte tanto de tensión como de frecuencia que puedan mantener estas arriba, ¿no? Entonces, ese es el escenario que vemos por ahí. En materia de la generación distribuida y de la generación a través de local o abasto aislado, que creemos que ese es el potencial que se ha descuidado o no se le ha puesto el gran énfasis por empresas que vienen de fuera. Por ejemplo, vemos un potencial muy interesante en el abasto aislado y la generación local. Estas se pueden instalar centrales eléctricas dentro de los centros de consumo con un potencial mayor a 500 kilos. Si bien es cierto que requieren un permiso de generación, no está tan limitado por temas de infraestructura para evacuar esa energía, porque se consumiría en el mismo sitio, ¿no? Entonces, ahí hay un gran potencial. A diferencia en materia de contraprestaciones contra la generación distribuida, es que ahí no aplica el tema del net metering. Ahí la entrega de energía se iría a mercado, a como se negocie con el suministrador. Puede aplicar con suministradores calificados o suministro básico. Entonces, ahí hay un gran potencial que creo que no se ha visualizado por las grandes empresas. Lo hemos platicado, el tema de la transmisión, los requerimientos de obra específica para la interconexión, lo debió haber vivido Pablo en los proyectos donde los requerimientos técnicos, las obras de refuerzo que le solicitaron en muchos casos, pues hacían que los proyectos subieran considerablemente los montos de inversión, ¿no? Entonces, aquí esta área de oportunidad que creemos que es la que se puede explotar. Hay más de 4,000 usuarios que pudieran bien caber en el método de abasto aislado o generación local. Entonces, creo que por ahí puede haber un boom de inversión interesante en materia de renovables para la industria. Javier, no sé si quieres aportar algo, Rafa. Yo sí me gustaría decir una cosa, que es el miedo que tenemos nosotros, y lo mismo aprovechando que estáis vosotros de ANES, sí tenemos muy claro que la CRE y el CENACE son organismos autónomos, pero así viendo tal, claro, lo mismo el presidente por orgullo les dice a ellas, no se vuelve a dar un permiso hasta que no se clarifique este tema. Entonces nosotros sí tenemos varios clientes que o sea, pues lo que decía, que con la generación distribuida no podemos cubrir el 100% del consumo,
Y entonces nosotros les decimos, mira, si quieres estamos con Eosol precisamente ofreciendo PPAs, pero también tenemos la opción a otros clientes de decirles eso, ponemos primero la generación distribuida y luego vamos a la ACRE a pedir el permiso para instalar el resto de lo que necesitáis. Nuestro miedo es ese, que la CRE pueda decir ahora, no, el presidente no nos deja dar permisos o algo así. ¿Vosotros qué creéis? Sí, mira, precisamente, déjame si quieres nomás aquí terminar el comentario. Precisamente lo que comentaste hace rato, Sancho, referente a incrementar la capacidad a 1 mega, nosotros creemos que no se debe de aumentar la capacidad de 1 mega para la generación distribuida, más sí para el generador exento, y no a 1 mega, sino hasta 2 megas. ¿Para qué? Para mantener el esquema de contraprestación en la generación distribuida con el net metering, pero que arriba de 500 kilos que ya va a aplicar una gran industria que puede tener contratos con suministro calificado o otro tipo de suministradores o adquirir energía en mercado, pudieran ellos no requerir de un permiso ante la CRE. Entonces, el abasto aislado, la generación local, pudieran instalar centrales eléctricas como generadores exentos sin requerir permiso, pero no entrar a la metodología de contraprestación del net metering que creemos que pudiera generar mucho ruido a la empresa productiva del Estado, ¿no? Entonces, nosotros creemos que realmente debería ser la generación distribuida enfocada a la pequeña, mediana industria, comercio, doméstico, con esos beneficios, porque la contraprestación del net metering en México, la verdad es muy, muy benévola, comparado con otras partes del mundo. Aquí podemos entregar la cantidad de energía que queramos, consumirla durante 1 año, y si no la consumimos, que nos la liquiden, ¿no? Entonces, ese es un esquema, creemos, muy ventajoso, que si se lo pusiéramos a gran escala a empresas que tuvieran esa posibilidad, creemos que restaría o vendríamos más resistencia por parte de la empresa productiva del Estado. Entonces creo que el mecanismo debe ser no incrementar la generación distribuida, sí el límite del generador exento, ¿verdad? Entonces creo que por ahí debe ser el esquema que hemos estado también empujando ahí con senadores, con diputados, para que vaya en ese sentido y no meterle ruido a la generación distribuida, que actualmente cuenta con más de 140,000 usuarios. Hemos superado ya el giga, se espera que pudiéramos llegar para el 2024 alrededor de 4.5 o 5 gigawatts de potencia instalada en generación distribuida, ¿no? Entonces, creo que por ahí va. No sé, ahora sí, Javier, si quieres complementar. Sí, sí, la verdad es que, como comenta Gilberto, es un tema para nosotros. Yo sí soy consciente de que la CRE en el último año pues, no ha otorgado permisos. Digo, en octubre otorgó 7, eran para la misma empresa del Estado, entonces pues, la realidad es que no van a otorgar permisos, es la manera que pueden frenar los proyectos. Entonces, ¿qué podría decirle a los inversionistas, a cualquiera que esté pensando en montar una planta? Pues ahorita no es momento y hay que esperar a que tengamos una mayor estabilidad y un respeto al Estado de Derecho, ¿no? Dicho esto, a veces no comparto esa mentalidad que tiene Gilberto y que lo comparten varios miembros de la AMES de no subir el límite. En lo personal, a mí me gustaría verlo hacia 1 mega, pero entiendo el por qué no. Al final, la idea de tenerlo en 500 o mantenerlo en 500 es que pueda todavía tener más usuarios, ¿no? El problema de estarle subiendo también al límite es que lo vamos a terminar o lo van a terminar acaparando un número menor de empresas, cuando la idea de la generación distribuida es que pues, sea de libre acceso y que sea distribuida y que tenga más usuarios, ¿no? Y no estarlo acaparando con usuarios industriales de 1 mega o más, ¿no? Pero pues obviamente al ahorita tener a la generación distribuida como eje y como impulso de las renovables, pues uno quisiera ver más y más instalaciones y obviamente pues de un punto de vista económico, como instalador, como integrador y como empresa, pues tú quieres instalar más, ¿no? Pero ahí está el reto, ahí está también la dificultad de que podríamos terminar teniendo muchas empresas con estas capacidades, con un modelo, pues como dijo Gilberto, ventajoso a veces para el usuario. Yo no lo llamaría ventajoso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también estamos apoyando de otras maneras a la red, y en una red en donde y en un país en donde se roba tanto la electricidad, bueno, pues al final tenerla ya directamente en distribución, pues también te genera otros beneficios. Y tampoco me gusta ponerme del lado de la empresa estatal, porque ellos
nos ven como enemigos, esa es la realidad. Yo no le voy a estar haciendo la chamba a ellos, ¿no? O sea, en una empresa que no ha querido negociar, que no ha querido tener ese diálogo con un presidente que de plano dijo, esto pasa sin ningún cambio a la ley, sin ninguna coma, sin ningún acento, no me cambie nada, que negó un parlamento, bueno, que cuando hubo un parlamento abierto pues no se escuchó, y que negó un segundo parlamento abierto en la Cámara de Senadores, pues me queda claro que yo no voy a estar defendiendo a estos señores, y pues nuestra obligación como asociación es defender y promover la generación distribuida de la energía fotovoltaica de los asociados que son integradores, pero también de los usuarios finales, porque creemos en esto, ¿no? Digo, no lo mencioné, pero uno de los amparos que creo que es el más interesante que se han presentado, pues no fue de integradores, no fue de una empresa que tuviera fierros, que tuviera plantas o que tuviera proyectos ya funcionando. Fue de Greenpeace con otros argumentos que fueron unos argumentos de salud, que fueron unos argumentos medioambientales, y los efectos de la suspensión fueron los mismos, fueron efectos generales, ¿no? Entonces eso ya no terminan siendo efectos de competencia económica, sino efectos de salud, y creo que como asociación es donde tenemos que seguir impulsando. Yo como apunte también eso, por ejemplo, en República Dominicana la generación distribuida te dejan instalar 1,5 megas, en Puerto Rico 3 megas, en Guatemala y Costa Rica 5 megas. O sea que se puede hacer, no te digo eso, por 5 megas o 10, como están diciendo en Colombia ahora, que quieren cambiar la ley y ponerla a 10 megas. En lo que decís vosotros, estoy de acuerdo con vosotros, pero que también se puede aumentar un poquito. Sí, el esquema en Colombia está segmentado en generación distribuida y un pequeño productor, ¿no? Y esa es la barrera, ¿no? Por eso nosotros consideramos aquí muy importante el mantener la generación distribuida para darle capacidad a mayor cantidad de usuarios, porque si bien es cierto en México la capacidad de instalación en los circuitos es limitada para generación distribuida, más no quiere decir que un generador en generación local o en abasto aislado que pudiera poner un generador de 2 megas interconectado al circuito de distribución vaya a acaparar esa capacidad de generación. Por eso creo que es bien importante dejar bien segmentado y protegido a la mayoría de usuarios que pudieran ser de casas, de pequeños comercios, de pequeña industria a través de la generación distribuida, y aumentar el límite del generador exento donde no requiera un permiso ante la CRE para poderse interconectar al circuito de distribución y no acaparar esa capacidad. Es mucho por eso, y en diferentes partes del mundo se está haciendo así, se está segmentando. ¿Para qué? Para seguirle brindando la posibilidad del acceso a las redes de distribución de manera indiscriminada a los que también tienen menor capacidad de hacerlo, ¿no? Repito, yo tomé el caso de Chile, que explicaba que eran 300 kilowatts para generación distribuida, net metering, pero para generación exenta, o sea, exenta de permiso, y obviamente sin estar regresando, pues es prácticamente hasta 7 megas, ¿no? Entonces, pues el problema en México es que no tenemos, arriba de 500 ya te piden los mismos permisos que estuvieras haciendo una planta de 500 megas, ¿no? Entonces, creo que debe haber un término medio que sí pueda servir para también esas empresas que pues ya no pueden entrar al mercado eléctrico mayorista, porque ahorita ya no existe ese mercado como tal, pero que ya si le pones a producir con 500 kilos, pues no vas a lograr un porcentaje significativo de ahorro. Muy bien, muchas gracias. Por último, no sé si alguien por el chat tiene alguna pregunta, lo puede hacer. ¿Vale? Aquí, de acuerdo. Yo solo tengo sí. algunos comentarios, Sí, algunas invitaciones. Quizá no se entendió mucho esto que puse aquí, pero es una invitación. En ANES tenemos un conversatorio mensual en donde hablamos de diversos temas. Recientemente pues estuvimos analizando muy a fondo todo el contexto de la reforma a la LIE, y ahora el próximo miércoles 31 de marzo el encuentro solar, que es como llamamos estos conversatorios, se va a enfocar a sustentabilidad energética con perspectiva de género, que es uno de los ejes clave que está manejando ANES en este periodo. Ahí anoto el link al Zoom por si alguno de ustedes esté interesado.
son más que bienvenidos en sumarse y en participar, ¿no? en estos conversatorios. Y bueno, nada más transmitir un mensaje final de la doctora. Ella se tuvo, por cuestiones de agenda, ya no pudo permanecer más en la reunión. También tuvo un tema técnico por ahí, pero agradece muchísimo a la Asociación de Navarra por invitarnos a este webinar, ¿no? Y bueno, pues estamos encantados de establecer un primer contacto y de mantener la relación de aquí para adelante, ¿no? Sí, Pablo, lo último, digo, a ESOL nos están preguntando internamente qué recomendaciones darías para abordar el mercado de México. Buena pregunta. Yo creo que al final, no sé si son recomendaciones o por lo menos es la estrategia que yo, si quisiera ir a México, tomaría desde mi humilde perspectiva. O sea, al final, creo que lo primero es que el potencial que tiene México es enorme. Entonces, pensar que no hay hueco para muchísimas empresas en México, el creer que todo está hecho y que hay demasiada competitividad para entrar en México sería un error. O sea, no sé comparar cuántos países de la Unión Europea supone México, tanto en superficie como en población, pero es muchísimo más. Yo he vivido en México, en Ciudad de México 2 años, Sancho ahora mismo también está ahí. Es incomparable el tamaño del país y la cantidad de industria que hay en el país. Hay muchísima industria manufacturera, hay muchísima industria en varios sectores. La industria química es muy potente, hay mucha cementera, hay muchísimo. Al final el sector automoción es potentísimo en México, ahora mismo también estaba arrancando el sector aeronáutico. Entonces, la mayoría de las empresas que están ubicadas en México ahora mismo son multinacionales. Entonces, estas empresas multinacionales tienen una serie de políticas globales que les obligan o les empujan también al apostar por políticas sostenibles, ¿no? Entonces, hay muchísima empresa privada a la que poder llegar con proyectos de generación distribuida, como se ha comentado en este foro, o proyectos de eficiencia energética, ¿no? Que además no solo es que puedas ofrecérselo, sino que realmente estas empresas lo están buscando como políticas globales. Entonces, yo qué estrategia seguiría, intentar llegar al sector privado, luego ya dependiendo de la actividad de cada uno, ir desarrollando, formando el equipo necesario para cuando vuelva a la normalidad con respecto a los grandes proyectos México, y intentar pasar de puntillas estos años más complicados, apostando por la generación distribuida, que ya os digo, tiene unos puntos mucho más ventajosos que los que hay en España ahora mismo. En España, por ejemplo, son 100 kilovatios el límite para tener que hacerte comercializador, mientras que es automático. En México todo es automático con el modelo de net metering, tiene los 500 kilovatios, tiene el tema del banco de energía, que es algo que en su momento se tenía en Europa, pero ya no se tiene. Entonces, y luego, por supuesto, el potencial de generación. O sea, cualquier instalación en México te genera muchísimas horas comparado con lo que pueden generar en España. Entonces, son proyectos sostenibles y proyectos con una atracción a nivel económico muy grande. Entonces, yo creo que el atractivo financiero unido al atractivo que tiene en sí mismo el proyecto, pues apostar por esas empresas privadas y tal, puede ser una estrategia acertada. Eso sí, pues hay que hacer un buen despliegue comercial y evidentemente es muy grande México, ¿no? Y pues hay que, depende también pues dónde ponerse, ¿no? En qué región del país. Pero bueno, eso ya es tarea de cada uno, ¿no? El definir un poco cuál es el punto clave. Pero bueno, yo eso es lo que haría, irme a por la empresa privada con proyectos de generación distribuida. Muchísimas gracias, Pablo, por tu aportación y bueno, pues damos por finalizado, sin ir más preguntas, este webinar sobre el sector fotovoltaico en México. Agradecer la disponibilidad de tanto de ANES, y tanto por la presidenta como su mesa directiva o consejo directivo, por su disposición, se lo agradecemos muchísimo. Luego también agradecer a EOSOL y a Fotona, las dos empresas navarras, y por último, bueno, también a Enercluster, ¿no? Y al gobierno de Navarra.
No sé si Izaskun Goñi querría finalizar este webinar sobre el sector fotovoltaico en México. Nada, porque aquí ya es un poquito tarde. Agradecer muchísimo la organización, la asistencia. Ha sido un gusto conocer a las personas de ANES, también a las personas de las empresas navarras en México y oír de primera mano sus experiencias. Creo que es una buena práctica esta que nos permite ahora la pandemia de repente ponernos de acuerdo un rato para platicar, como dicen ustedes. Y bueno, pues por mi parte nada más. Espero que nos volvamos a ver en este formato o en presencial y que vayamos, bueno, pues un poco avanzando juntos en la promoción de las energías renovables, tanto aquí como en México, y por lo tanto en la ambición de la lucha contra el cambio climático. Muy bien, muchísimas gracias y damos por finalizado el webinar. Saludos a todos. Saludos, gracias. Adiós, gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, saludos.